Me llamaron soñador inmaduro. Me dijeron que nunca llegaría a nada. Fui la oveja negra de mi familia. Lo que no sabían es que esa oveja estaba destinada a liderar el rebaño, pero a su manera. Desde que tengo memoria, mi lugar en el tapiz de nuestra familia siempre fue el nudo imperfecto, la punta suelta, el hilo de color discordante que arruinaba la armonía del diseño. Mis hermanos, Marco y Sofía, eran las hebras doradas, tejidas con precisión en los patrones aprobados de la excelencia académica y el comportamiento irreprochable. Yo, Adrián, era la oveja negra, un epíteto que me fue cosido al alma mucho antes de que supiera su significado, y con el tiempo, lo llevé como una segunda piel. Recuerdo las cenas dominicales, donde el aire se espesaba con las alabanzas a Marco por sus logros universitarios, o a Sofía por su impecable desarrollo profesional. Luego, el silencio caía sobre mí, un vacío elocuente que mis padres solían llenar con un suspiro y una mirada condescendiente. Adrián, cuando vas a sentar cabeza, decía mi padre, su voz grave con un dejo de decepción perenne. Marco ya tiene un puesto fijo en la empresa, ¿y tú qué, hijo? Sigues con tus proyectos, añadía, la palabra proyectos pronunciada con un desdén que la convertía en sinónimo de caprichos infantiles. Mi madre, con su ternura habitual reservada para los éxitos ajenos, solía interceder con un déjalo, querido. Ya encontrará su camino, aunque Sofía fue tan responsable a su edad, ¿por qué no puedes ser un poco más como ella, Adrián? Cada comparación era un clavo más en el ataque de mi autoestima, cada consejo no solicitado una cuerda que me ataba más a la imagen de un fracaso inminente. Nunca confiarán en mí. Si algo se rompía, si un plan salía mal, la primera suposición siempre recaía sobre mis hombros. Adrián es tan impulsivo, Adrián es un soñador, pero la vida real es dura, nunca llegarás a nada si sigues así, eran los estribillos de mi adolescencia, grabados a fuego en mi memoria. Yo era el que siempre estaba en las nubes, el que garabateaba diseños extraños en los márgenes de sus cuadernos en lugar de prestar atención a las matemáticas, el que hablaba de algoritmos y tecnologías disruptivas mientras mis hermanos discutían sobre los beneficios de las inversiones en bienes raíces. Mis ideas eran consideradas fantasías, mis ambiciones meros delirios de grandeza. El hogar que debía ser un santuario, se había convertido en un eco constante de mis insuficiencias percibidas. La necesidad de su aprobación se volvió una sed insaciable, una búsqueda vana que me consumía por dentro. La gota que derramó el vaso fue una tarde de verano, después de presentarles con ilusión una startup incipiente que había cofundado con unos amigos. Era una plataforma para optimizar el consumo de energía en hogares inteligentes, algo revolucionario para la época. Mis padres me escucharon con miradas impávidas. Es un riesgo demasiado grande, Adrián, sentenció mi padre. Deberías un trabajo de verdad, algo estable. ¿Y si fracasas buscar? No tenemos ahorros para rescatarte de tus fantasías. Mi madre añadió, no se puede confiar en ti con algo tan importante, hijo. No tienes la madurez para manejar una empresa. La humillación fue tan cruda que me dejó sin aliento, no por el dolor de sus palabras, sino por la revelación de una verdad más dolorosa, nunca me verían como algo más que el eterno problema. Esa noche, la frustración se transformó en una decisión inquebrantable. Empaqué lo esencial, dejé una nota breve y partí. Sin mirar atrás. Sin despedidas. Solo con la promesa silenciosa a mí mismo de que si alguna vez regresaba, no sería el mismo Adrián que se iba. Los años que siguieron fueron una vorágine de desafíos, fracasos estrepitosos y victorias épicas. Dormí en sofás ajenos, me alimenté de comida barata, y trabajé hasta el agotamiento, impulsado por esa necesidad silenciosa de demostrar mi valía, no a ellos, sino a mí mismo. Cada puerta que se cerraba era una oportunidad para aprender a derribar muros. Cada no me enseñaba a buscar el sí en otro lugar. Mis proyectos se transformaron en prototipos, luego en productos, y finalmente en una empresa que revolucionó el sector de la energía sostenible, una que hoy cotiza en bolsa y emplea a millas de personas. El soñador se había convertido en un visionario, el impulsivo en un líder. La madurez que me negaron, la construyó a golpes de realidad, lejos de su sombra protectora y asfixiante. Aprendí a confiar en mi propio juicio, a forjar alianzas estratégicas, a navegar por las turbulentas aguas de los negocios globales. Adquirí un poder que no era solo financiero, sino también de influencia y respeto, un poder que se reflejaba en la mirada de mis colaboradores y en el alcance de mis decisiones. Y con cada logro, la imagen de aquel joven inseguro se disolvía,
siendo reemplazada por la de un hombre independiente, seguro de sí mismo y dueño de su destino. Pasó más de una década antes de que considerara regresar. No por necesidad, sino por una curiosidad lejana, un impulso de cerrar un capítulo. Había escuchado, a través de contactos indirectos, que mi nombre ya no se mencionaba con desdén, sino con un vago reconocimiento. Cuando el jet privado que me transportaba tocó tierra en el pequeño aeropuerto de mi ciudad natal, sentí una extraña mezcla de anticipación y calma. No era el mismo pueblo. Tampoco era el mismo Adrián. Mi llegada fue discreta, pero el éxito, como la luz, es difícil de ocultar. Las noticias se propagaron rápidamente. Mi nombre, Adrián, el que nunca llegaría a nada, estaba ahora en los titulares económicos, ligado a inversiones millonarias y a un imperio tecnológico. La familia, mis padres y mis hermanos, no tardaron en aparecer. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde. Su voz, antaño teñida de reproche y decepción, ahora sonaba melódica, casi temblorosa de emoción. Adrián, hijo mío. ¡Qué alegría verte de nuevo! Estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos que lo lograrías. Sus palabras eran un eco distorsionado de una realidad que nunca existió. Recuerdo las risas huecas de mis hermanos al verme. Marco y Sofía, ahora con canas incipientes y un aire de conformidad, me abrazaron con una efusividad que nunca me habían mostrado. Hermano, estás hecho un hombre de éxito. ¡Qué barbaridad! Siempre te vimos el potencial, dijo Marco, dándome palmaditas en la espalda, sus ojos escaneando mi traje a medida y el reloj que asomaba en mi muñeca. Sofía sonriendo forzadamente, así es. Siempre supimos que tenías algo especial, Adrián. Una visión única. Observé sus rostros, intentando discernir la sinceridad detrás de sus sonrisas forzadas y sus palabras cuidadosamente elegidas. Pero no encontré más que un reflejo de su propia necesidad de apropiarse de mi triunfo. No había calidez, solo la fría luz de la conveniencia. Los años de desprecio, de comparaciones humillantes, de la negación de mi valía, resonaban en mi mente con una claridad cristalina. Eres un soñador, pero la vida real es dura. Nunca llegarás a nada. No se puede confiar en ti. Cada recuerdo era un recordatorio de que aquella familia que ahora me elogiaba, era la misma que me había empujado al abismo de la duda. La ironía era tan palpable que casi me hizo sonreír. El joven que se estaba buscando desesperadamente su aprobación, el que anhelaba ser visto, el que se marchó con el corazón oprimido por la necesidad de ser amado, ya no existía. Aquel Adrián había muerto en el camino, y en su lugar había surgido un hombre que había encontrado su propia valía, una que no dependía de la mirada de nadie, y mucho menos de las palabras tardías de quienes antes solo veían mis defectos. En la cena que organizaron, en la que se esforzaron por demostrar su orgullo ante tíos y primos que ahora me miraban con admiración, mi madre me tomó de la mano, sus ojos brillantes. Siempre dijimos que eras diferente, Adrián. Y mira a dónde te ha llevado esa diferencia. Estamos tan contentos. Tu padre siempre supo que ibas a ser grande. Mi padre, que rara vez me había dirigido una palabra de aliento en mi juventud, acercando con una sonrisa que intentaba ser paternal, pero que solo lograba mostrar arrepentimiento y una pizca de vergüenza. Les sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, madre, padre. Siempre fui diferente, respondió, mi voz serena y sin rencor. Y esa diferencia fue precisamente lo que me hizo seguir adelante, lejos de las expectativas y de los límites que se me impusieron. No había amargura en mis palabras, sino una verdad desapasionada. Era una declaración de independencia, no una acusación. La necesidad de su aprobación, esa sed insaciable que me había consumido, se había extinguido por completo. Ya no sentía el ardor de la herida, sino la cicatriz sanada, un recordatorio silencioso de la batalla que había librado conmigo mismo y ganado. La justicia poética no reside en su arrepentimiento, sino en mi indiferencia pacífica. Ellos podían proclamar su orgullo y reescribir la historia a su conveniencia, pero el verdadero logro era mío, el haber construido la vida que siempre quise, no en busca de su reconocimiento, sino a pesar de su constante incredulidad. Me había convertido en el hombre que siempre debía ser, no por ellos, sino por mí. Y al mirarlos ahora, veía no a mis opresores, sino a extranjeros que intentaban reclamar una parte de un viaje que habían negado en cada paso del camino. Las puertas de mi corazón que alguna vez estuvieron abiertas,
esperando su aprobación, ahora estaban cerradas, selladas por la autosuficiencia y la paz inquebrantable de saber que había llegado a la cima por mis propios méritos, con mi propio esfuerzo, y sin la ayuda de nadie más que de mí mismo. El verdadero éxito no era el dinero ni el poder, sino la inmaculada libertad de no necesitar nada de ellos. Ellos ahora dicen estar orgullosos. Pero yo no necesitaba su orgullo. El verdadero éxito no fue la empresa, ni el dinero, ni el poder. El verdadero éxito fue la libertad de no necesitar nada de ellos para ser feliz.